Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablarles de un tema que les interesa bastante, porque el presidente Gustavo Petro, desde la campaña presidencial, venía hablando de la denominada paz total. Pues bien, ya ustedes saben, se anunció la reanudación de los diálogos con la guerrilla del ELN, que se hará en la segunda semana de noviembre. Está claro que va a haber una mesa de diálogo nuevamente. Está claro que no van a empezar desde cero y que tomarán el punto desde que quedó la negociación que se adelantó con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Y por eso nuestro invitado hoy es Juan Camilo Restrepo, quien estuvo justamente al frente de esa delegación del gobierno para hablar sobre lo que viene, porque sin duda será un mes decisivo. Doctor Restrepo, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy complacido de estar acá con ustedes. Bueno, doctor Restrepo, hay muchas dudas, tal vez incertidumbre, expectativa, pensando de que la negociación va a ser en 6 meses. El presidente Gustavo Petro en algún momento señaló que iba a ser una negociación rápida, pero ya estando en el terreno, y quiero preguntarle de inmediato por esto, en los términos, ¿es sano ponerle unos tiempos a una negociación de paz que, como todo diálogo, pues trae sus complejidades? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que esta es una buena noticia, que se hayan reanudado los diálogos con el ELN después de un paréntesis de 4 años durante el gobierno de Duque. La búsqueda de la paz es un propósito preeminente que tiene que prevalecer en Colombia. Ahora, dicho eso, yo creo que lo que va a comenzar ahora pronto es una mesa de negociaciones, pero eso no quiere decir que las negociaciones vayan a concluir muy pronto. Así se tomen elementos de los que ya se avanzó durante el gobierno Santos con el ELN, no hay que desconocer que este grupo alzado en armas es un grupo complejo, difícil, y por lo tanto las negociaciones pueden tomar meses antes de que concluyan, que ojalá concluyan bien. Claro. Doctor Restrepo, como lo decía al principio, queda un mes exactamente para que se reanuden los diálogos. ¿Qué va a pasar en este mes? Porque hay mucha especulación, que habrá reuniones de los comandantes del ELN, que el gobierno definirá temas logísticos, se definirá la sede. En este mes, ¿qué procede? Bueno, eso, pues quien tiene los mejores elementos de juicio para informarlo es el propio gobierno. Pero yo supongo que lo que sigue en este mes es, número uno, establecer dónde va a ser la sede, si va a ser unas sedes rotatorias o una sede única, eso no se ha definido. El gobierno tiene también que designar su equipo negociador, el ELN también, y luego pues definir ciertos puntos operativos, cuándo exactamente van a comenzar, quiénes van a ser los garantes adicionales a los que han sido mencionados, si se va a utilizar la agenda que se venía trabajando o va a ser una nueva o la anterior con algunos aditamentos. Yo creo que en este mes que queda pues deben definir esos puntos y ya arrancar en la segunda semana de noviembre, como se ha anunciado en el comunicado que se divulgó antier en Caracas. Claro, entonces son asuntos mecánicos. Entremos a un punto que digamos es especulativo, por supuesto, pero estaba en el sonajero, por ejemplo, doctor Restrepo, José Noé Ríos como uno de los posibles negociadores. Su hoja de vida fue publicada como embajador de Colombia en Cuba. Podría jugar un papel importante. Pero el terreno es especulativo, ¿por qué? Porque le quiero preguntar, doctor Restrepo, ¿cómo cree usted que debe estar conformado ese equipo negociador? ¿Qué debería identificar el gobierno justamente para garantizar que sea una buena mesa de diálogo? Bueno, ese nuevamente es un punto que más que a un observador externo, como lo soy yo, le corresponde definirlo es al gobierno. Pero
puesto que el gobierno ha dicho que tiene el firme deseo, lo mismo que lo ha afirmado el ELN, de buscar la paz, una buena paz, pues uno supone que van a nombrar personas comprometidas en la búsqueda de la paz de Colombia, ojalá con alguna trayectoria y conocimiento de estos temas, para que se pueda avanzar lo más rápidamente posible. Pero más allá de eso, no estoy en condiciones de decir quiénes debían ser o quiénes no. Esa es una decisión que corresponde autónomamente al gobierno Petro. Pero ve de pronto, doctor Restrepo, a alguien que se perfile que pueda estar en esa delegación. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda, ¿alguien así? No, no sé, y no quisiera entrar pues a barajar nombres sin ser un campo que uno pueda tener, le corresponda dar opiniones. El senador Cepeda, desde luego, ha estado muy involucrado en todos estos asuntos, desde el Congreso, desde las comisiones de paz de este mismo Congreso y en negociaciones anteriores. Sería una persona naturalmente muy valiosa. Claro. Doctor Restrepo, y ahora hablemos de la mesa del ELN, de los negociadores, porque en 2016 la realidad del ELN era otra. En este momento hay unos cambios en la comandancia del ELN. Ahora Antonio García es el máximo comandante. Alias Gavino renunció a esa comandancia. Se dice que está muy enfermo, que está en La Habana. ¿Podría haber alguna distribución en el ELN que Pablo Beltrán dejara de ser el jefe de la delegación de paz? No sé, me está haciendo una serie de preguntas muy hipotéticas. Yo creo que el ELN sí tiene cambios en su cúpula. La principal de ellas es que Gavino no va a estar muy activo en esta negociación, según ha trascendido. Lo estará más bien Antonio García. Y Pablo Beltrán ha sido una persona que ha estado siempre en primera línea, conoce mucho el tema. No me sorprendería que siguiera en primera línea en estas conversaciones que vienen. Sí. ¿Y Antonio García debería estar, doctor Restrepo? Esas son decisiones que corresponde al COSE, al ELN, y creo que hay que respetar cualquier decisión que tomen. Doctor Restrepo, ¿por qué creer en este momento que la negociación de paz podría avanzar? En la historia hemos visto que el ELN ha intentado negociar durante varias décadas con los diferentes gobiernos de nuestro país. ¿Por qué pensar que ahora sí va a ser posible? Primero porque hay que intentarlo y hay que tener buena energía y buscar que esa paz fructifique, sin levantar excesivas expectativas de que va a ser a la vuelta de la esquina. Y en segundo lugar, porque sí es de esperar que el ELN recapacite un poco, que esta es una de las últimas, si no la última oportunidad que tiene de reincorporarse a la vida civil y como tal poder prestarle un servicio a la sociedad civil que él manifiesta representar en buena parte. Porque si no lo hace ahora, con un nuevo gobierno, un gobierno como el de Petro, que ha mencionado su deseo de avanzar lo más posible hacia la paz, pues no ve uno cuándo lo va a poder hacer. Entonces el ELN corre el riesgo de que lo deje el tren de la historia y quede marginado como uno de los últimos o el último grupo alzado en armas en América Latina, y quedará circunscrito a su criminalidad y perderá la posibilidad de realmente trascender, que ahora podría hacerlo si tiene la voluntad política, porque el gobierno de Petro parece tener sin duda alguna esa voluntad de llegar a la paz. Entonces, ¿usted está de acuerdo con quienes dicen justamente, mire, si el ELN no aprovecha que hay un gobierno progresista que no está poniendo una condición, que habla de una paz total, de un silencio de los fusiles, si no hacen la paz con ellos, pues en 4 años puede volver a llegar a Colombia un gobierno de derecha, ¿no? Pero yo creo que la búsqueda de la paz, si bien puede ayudar el corte progresista de Petro, es ante todo una responsabilidad del gobierno colombiano, cualquiera que sea su sesgo.
Es decir, no es porque sea de derecha o que sea de izquierda que no hayan llegado a acuerdos definitivos en el pasado. El ELN está muy crecido. No hay tal como dijo el gobierno Duque que el entregaba disminuido. El ELN puede tener en este momento 4.500 o 5.000 hombres, entre los que tienen en el terreno, en el campo y en las ciudades, y en el frente urbano, con una capacidad de daño y de terrorismo muy grande, con unas financiaciones espurias pero muy abundantes. De manera que es el momento para entrar con imaginación a una negociación con ellos. Negociación que ya sea un gobierno de derecha o uno de izquierda tiene que tener en claro que no le puede entregar al ELN todo lo que pida. Sentarse a negociar con el ELN no quiere decir accederle a todo. Tiene que tener unas líneas rojas, y una de esas líneas rojas es el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho de Colombia, y dentro de ese marco adelantar una negociación, pero no a cualquier costo. Y yo creo que este gobierno lo tendrá claro. Usted acaba de tocar un asunto muy importante. Yo no sé, doctor Restrepo, si usted escuchó a Antonio García, el comandante del ELN en Caracas. Varios de los colegas que estuvieron allí le preguntaron por la dejación de armas. Él responde que para el ELN, digamos, es uno de los temas menos importantes, que hay otros que se deben discutir por encima de él, que sí están dispuestos a hablar de la dejación de armas, pero que también deben hablar de las armas del Estado, del uso, de cómo y por qué se están usando. ¿Qué lectura le da usted a esto? Porque lo que se interpretó en redes sociales, algunos analistas, es que ahí el ELN estaba poniendo un condicionamiento. El ELN siempre ha entendido, esa fue la percepción que nosotros tuvimos en las negociaciones del Ecuador, que entendían la entrega de armas como una de las fases finales y no iniciales de la negociación. Es decir, no es que vayamos a esperar que el ELN de entrada vaya a entregar las armas y se vaya a desmovilizar. Ellos lo que están entendiendo es que se inicia una negociación, y así lo debe tener en claro el gobierno para no llevarse sorpresas desagradables. Pero finalmente todo se trata de que llegue al final del proceso y el ELN firme una paz, entregue unas armas, se desmovilice. Ahora, el ELN siempre ha mantenido la tesis de que ellos, más que negociadores, entre ellos mismos y el Estado, son unos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Hay que ver eso, cómo se aterriza, cómo se concreta en una negociación, qué es lo que quiere decir eso. Porque el ELN pues representa 1, 2, 3 estamentos de la sociedad civil, pero la sociedad civil colombiana representa centenas o millares de estamentos que no representa el ELN. Entonces esa tesis de que ellos son intermediarios entre la sociedad civil, que apenas representan en una mínima parte, y el Estado colombiano, es algo que tiene que aterrizarse en unas negociaciones, concretarse, pasar de lo vago a lo concreto. Nosotros hicimos, por ejemplo, unos ejercicios que resultaron interesantes, que valdría la pena que el nuevo equipo negociador lo revise, lo mismo que el ELN, que fueron unos diálogos que tuvieron lugar en Tocancipá, Cundinamarca. Ellos postularon 100 estamentos, 100 delegados, nosotros otros 100. Esos 100 que postuló el ELN, pues era una versión que ellos tienen de la visión de la sociedad, y se reunieron durante una semana a hablar y a intercambiar ideas. De esas reuniones quedaron unas actas muy completas cuya secretaría hizo las Naciones Unidas. Esos son elementos útiles de lo que se hizo en la negociación anterior y que pueden ser retomados, revisados y utilizados en este nuevo trecho de negociaciones. Ese es un ejemplo.
Doctor Restrepo, usted acaba de decir algo muy importante y es, por supuesto, las visiones de país se deben respetar, el ELN tiene su visión, pero ¿será que ellos sí están convencidos de que los colombianos los quieren? Porque uno en varias entrevistas que ellos han dado dicen que la negociación debe ser con la sociedad civil, con los ciudadanos que ellos representan. Y uno dando lecturas de resultados electorales, viendo las cosas en las zonas en donde ellos hacen presencia, dice otra cosa totalmente diferente. ¿Usted cree que ellos se creen el cuento todavía de que los colombianos los quieren? Bueno, primero que todo, ellos no representan a la sociedad civil colombiana. Como le dije en la respuesta anterior, representan una pequeña franja de la sociedad colombiana, que es un concepto mucho más amplio y que no son ni se sentirán nunca representados en el ELN. Pero adicionalmente, hoy precisamente escuchaba noticias que llegan de Arauca, en que aún después de que en Caracas se anunciara el inicio de estas negociaciones, estaban acosando el ELN y los otros grupos seriamente a la sociedad civil allí ubicada. Entonces, el ELN debe entender que un proceso de paz con ellos requiere de un apoyo político, de un apoyo de la sociedad. No que ellos lo representen a la sociedad, sino que la sociedad los apoye. Y para que la sociedad los apoye necesitan que no menoscaben ni acosen a la sociedad civil no combatiente. Eso, dicho en términos jurídicos, quiere decir que el deber del ELN, si quiere tener respaldo popular en estas negociaciones, tiene que ser que cese los ultrajes, los atentados contra la sociedad civil de los no combatientes. Y eso, dicho en otras palabras, es el respeto al derecho internacional humanitario, que ojalá lo ponga como una condición desde el arranque el nuevo gobierno cuando se siente en la mesa de negociaciones con ellos. Si no, la sociedad civil no los va a respaldar, ni va a sentir que de esa negociación va a salir nada bueno para las comunidades que hoy están sufriendo mucho con estos encuentros y con este desangre permanente. De todas maneras, serviría mucho, que estuvo a punto de concretarse, doctor Restrepo, cuando usted estaba al frente de la delegación, que se concrete un cese al fuego, ¿no? Eso sí ayudaría mucho en los territorios, tal vez como punto de partida podría funcionar. Podría funcionar mucho y sería muy importante. Y ese es otro, cuando dicen en el comunicado que retoman las negociaciones que hubo en el año 2017-2018, pues un punto muy importante a retomar y a revisar y a tener en cuenta es cómo se hizo el cese al fuego bilateral que con ellos se firmó precisamente por los días en que vino el Papa Francisco aquí a Colombia. Fue un cese bilateral que duró 101 días, que se pactó por 101 días, pero tiene la importancia de que es el primer documento en 50 y tantos años que lleva el ELN alzado en armas que firma con el Estado colombiano. Ese cese al fuego contenía una serie de condiciones a las que se acogía el ELN y el gobierno. El ELN con unos compromisos muy puntuales: cesar las bombas, cesar los atentados a los civiles, cesar las minas antipersonales, cesar el secuestro. Y el Estado también adquirió compromisos. Por ejemplo, que se diera un mejor trato a los detenidos en las cárceles pertenecientes al ELN, que se mejorara toda la red de alertas tempranas para prevenir en lo posible el asesinato de los líderes sociales. Ese cese al fuego fue verificado por las Naciones Unidas, fue acompañado por la Iglesia Católica a través de todas las parroquias donde el ELN desenvuelve su actividad. Y el balance que se hizo es que fue muy bien cumplido, muy satisfactoriamente cumplido. Ese cese terminó
porque se pactó por 101 días, no como un cese al fuego al final del proceso, sino en la mitad del mismo. Pero se puede replicar, se puede ver si puede nuevamente utilizarse esos esquemas o complementados con otros, y sería una gran ayuda para que esta mesa nueva de negociación arranque con el mayor dinamismo posible. Pues veremos qué pasa. Hay muchos temas aún por resolver. Unas rápidas, doctor Restrepo. ¿Debe haber elegibilidad política para los integrantes del ELN tal cual como se hizo con las FARC? Pues mire, yo le doy mi percepción y mi personal lectura de todo esto. Yo no creo que el ELN esté en todo este cuento buscando unas curules en el Congreso. Eso dicen ellos que no les interesa, y eso hace parte de su enunciado de que ellos son intermediarios de la sociedad civil y que por lo tanto están negociando es para la sociedad civil, no para ellos. Yo creo que en eso se distinguen mucho de las FARC, y no creo que ese tipo de halagos negociales vayan a ser de utilidad o vayan a caer en tierra fértil por los lados del ELN. Tiene que ser otro lenguaje, otras ofertas, otra dialéctica, pero no creo que, digamos, repito, esto de las curules en el Congreso para ellos sea de interés. Lo que sí tiene que tener la negociación muy claro es, bueno, al final del proceso, ¿cómo, por qué mecanismo se va no solo a desarmar, sino a incorporar el ELN a la vida civil y democrática desarmada? ¿Cómo va a ser la actuación del ELN sin armas en la vida pública colombiana? Esos son temas de fondo que tendrá que tratar el acuerdo que con ellos ojalá se llegue. Bueno, estando claro este tema de la elegibilidad y las prioridades o las intenciones que ellos tendrían, doctor Restrepo, el tema de la JEP, ¿debe manejarse la Jurisdicción Especial para la Paz? Es decir, es que ya hay un marco que podría funcionar perfectamente para el ELN también. Pues llámese o no se llame la JEP. Cuando digo que se tiene que precisar cómo será el marco jurídico de reincorporación a la vida civil de unos alzados en armas, como es el ELN, tiene naturalmente que tener un marco jurídico. Yo no creo que haya necesidad de llamarlo la JEP o no la JEP, pero tiene que haber un marco jurídico. Creo en lo personal que sería un desgaste muy grande y una duplicidad volver a montar una JEP diferente de la que hoy existe, pero eso será algo que va a surgir al final del proceso con el ELN, después de haber despejado y chuleado una lista muy grande de asuntos que van a estar sobre la mesa en la agenda que van a empezar a desarrollar los negociadores. Y hay otro asunto no menos importante, y es la denominada paz total, doctor Restrepo. Hemos escuchado varias declaraciones del ELN en donde dice, mire, a nosotros no nos van a meter en el mismo costal del Clan del Golfo, de todas estas bandas criminales. Una cosa la negociación con nosotros, otra cosa los acercamientos con ellos. ¿Esto podría ser un traspié en algún momento o usted cree que el gobierno tiene claro que el ELN no quiere nada que ver con estos grupos criminales? Yo creo que eso lo tiene en claro el gobierno, y creo que lo tiene en claro el equipo negociador que ha venido pespuntándose del gobierno, como el comisionado de paz. Y la mejor prueba de eso es que iniciaron estos diálogos de Caracas preliminares exclusivamente con el ELN. No le mezclaron a estas conversaciones de Caracas otros grupos narcocriminales, con los cuales se quiere hacer también otro capítulo de la paz total. Entre otras cosas, porque hay que tener en claro desde un comienzo, no solo que el ELN rechaza estar en el mismo canasto de las negociaciones que se adelanten con los otros grupos, sino que la negociación con el ELN es una negociación que tiene un contenido político, porque es un grupo alzado en armas y se rige por las normas del derecho internacional humanitario. Las negociaciones con los otros grupos es más bien unas negociaciones dentro del ámbito de la política criminal,
no tienen una connotación política de alzados en armas, los grupos que se están mencionando, que también van a ser contactados, pero que deben ser tratados por aparte con lo que se haga con el ELN. Yo creo que eso lo tiene muy claro el gobierno actual. Y de todas maneras es que los integrantes del ELN son fregados, ¿no? Eso no se puede desconocer. Claro, es un grupo que lleva alzado en armas más de medio siglo. Son unos negociadores muy avesados, muy curtidos, y es un grupo muy duro, es un grupo que ha crecido, como lo mencionábamos al comienzo, que se siente fuerte en sus finanzas y en su posicionamiento terrorista, militar, de manera que, por eso decía, esta es una negociación que, para que no nos llevemos sorpresas nadie, hay que darle la bienvenida a estas negociaciones, pero sin caer en el espejismo de que en 1 o 2 meses estamos firmando la paz con el ELN. Doctor Restrepo, unas preguntas rápidas de sí o no. Tranquilo, usted me dice sí o no. La primera, si le ofrecen estar en la delegación del gobierno, ¿volvería a ser negociador? No, yo creo que en esto diría que no, porque o sea que no. Sí, no, porque cada torero llega con su cuadrilla. Ajá. A la plaza de toros y a las negociaciones de paz. O sea, y usted ya hizo parte de un cartel que tuvo su cuadrilla, entonces eso es aparte. Así es. Doctor Restrepo, ¿cree que el ELN tiene verdaderas intenciones de paz? Yo creo que sí, pero no a cualquier costo. El ELN no se va a entregar por un carro, por una beca o por una curul en el Congreso. Va a exigir algo más sustancioso en las negociaciones. Y el gobierno, para no caer ni pecar de ingenuidad, el gobierno Petro tiene que tener en cuenta esto y estar preparados a que dentro de un mes comienza unas negociaciones y un pulso negocial, pacífico, pero negocial muy complejo y muy largo. ¿El presidente Gustavo Petro se puede jugar su capital político en esta negociación con el ELN? Bueno, yo creo que él ha dicho que su bandera principal o una de sus banderas principales es la paz total. Uno de cuyos capítulos, quizás el capítulo más importante, es la reavivación de la negociación con el ELN. Creo que tenemos, como colombianos que queremos la paz, hay que desear que todo salga bien en este sentido. Pues doctor Juan Camilo Restrepo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Esto es un tema del que uno podría hablar, la verdad, por horas, porque también es cierto que el ELN es un grupo que políticamente tiene varios análisis que se pueden hacer. Esto, por supuesto, es un preámbulo, además, doctor Restrepo, porque pues no se conoce todavía concretamente lo que va a empezar desde la segunda semana de noviembre. Así que realmente todo es hipotético, ¿no, doctor Restrepo? Todo es hipotético, pero están volviéndose a mover las cosas después de una parálisis de 4 años que en cierta manera se perdieron en el propósito de buscar la paz con el ELN, pero no es tarde reiniciar esta búsqueda, porque las llaves de la paz de Colombia no se pueden echar al fondo del mar. Rodrigo Londoño se ofreció como facilitador, mediador. ¿Cree que pueda servir en algo esta ayuda? ¿O es mejor no mezclar peras con manzanas? Yo creo que ese será un tema a dilucidar por las partes de que están en la mesa. Pero mi impresión o la intuición que yo me formé es que el ELN le gusta la negociación cortada a su medida y si bien respetan a lo que fueron las FARC, no quieren aparecer como un apéndice entonces o ahora de lo que fue el movimiento de las FARC, sino que quieren la propia negociación para ellos y de acuerdo con sus temarios. Bueno, pues doctor Restrepo, lo dejo si no le sigo preguntando. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran saludo.
Y a ustedes también gracias. Ya saben, nos encontramos en todas nuestras redes sociales. Por favor, ingresen a www.semana.com. Allí encuentran todos los detalles, todas las noticias de Colombia y el mundo. Recuerden que estamos a un clic de distancia. Que tengan buena tarde.